Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Martín Gutiérrez. Soy abogado especialista en propiedad intelectual con más de 20 años buscando la defensa de los derechos de autor. Y en esa medida quiero agradecer en primer lugar al licenciado Rafael Cifuentes, quien a través de su plataforma Radio TV Digital Tarapoto nos está permitiendo en esta oportunidad llegar a todos ustedes a fin de poder hablar un poco sobre la propiedad intelectual en el entorno digital. Tema que si bien es muy amplio, trataremos de resumirlo lo más posible a fin de cumplir con el tiempo otorgado. Pues bien, como les comentaba, la propiedad intelectual es un campo legal muy amplio y poco conocido, tanto por los propios creadores intelectuales como por la población en general, que resulta importante su conocimiento en la medida que aporta un significativo porcentaje a la recaudación del erario nacional, como ya lo vamos a ir comentando más adelante, pues, ¿no? Y bueno, para entrar de lleno al tema que nos convoca, quisiera contarles una experiencia personal en torno justamente a la importancia económica de la propiedad intelectual. Hace ya unos años atrás, cerca de 2015, 2016, mi sobrino estaba cursando el segundo año de la carrera de administración en la Universidad Católica. Y de buenas a primeras le comenta a mi hermano que no se sentía cómodo estudiando esa carrera. Y muy por el contrario, a él lo que le gustaba era la pintura. Él quería dedicarse a pintar y ciertamente hacía muy buenos retratos, muy buenas obras de arte. Tenía una pasta de pintor. Ya se imaginarán entonces la reacción inicial de mi hermano ante dicho comentario. Pues para él, haberse esforzado por ponerle a disposición una carrera de administración en una universidad importante del país, era lo que él esperaba pudiera continuar mi sobrino. Otra situación parecida surgió cuando fui a comprar panes, que un hijo le comentaba a su papá que quería ser escritor, inspirado seguramente en nuestros principales exponentes en la materia como Mario Vargas Llosa. Y el padre preocupado pues le decía, ¿cómo vas a querer tú ser escritor si no se vive escribiendo libros? Tú tienes que dedicarte a ser o abogado, o médico, o arquitecto, o lo que fuere. Finalmente, ya estaba yo en un transporte público y escuché que una novia le decía a su papá que su futuro esposo iba a ser músico en una orquesta local. El padre un poco más y se baja del vehículo de transporte público en el que andábamos, preocupado por lo que le decía a su hija. Todos estos escenarios, estimados amigos, seguramente a nosotros también nos hubiésemos preocupados como padres, como hermanos, como tíos, en la creencia de que un pintor, un escritor o un músico no pueden ganarse la vida con la creatividad y que por lo tanto no tendrían el futuro que como padre uno anhela para sus hijos. Pues uno siempre buscará, tal vez equivocadamente, que su hijo o hija sea médico, abogado o ingeniero. Y esta preocupación radica fundamentalmente en el desconocimiento de la importancia real de la propiedad intelectual en la economía mundial. Pues en los países desarrollados, la industria del entretenimiento, como por ejemplo es conocida en Estados Unidos, aporta a sus economías entre el 5 al 7% del Producto Bruto Interno. Números todavía alejados a los que en nuestros países en la región se vienen generando. Y ello porque no somos conscientes del verdadero valor que tiene la creatividad. Entonces, esto parte por dos aspectos, ¿no? Como les comentaba al inicio. Por desconocimiento de los propios creadores y además por el incumplimiento del respeto por los derechos de autor de parte de los propios usuarios.
Y es que la creación intelectual, estimados amigos, nos ha acompañado desde los propios orígenes de la humanidad. Así, por ejemplo, el arte rupestre, en que se dejaba plasmada en una roca lo que era la vida cotidiana de los primeros pobladores, ya generaba visos de creación intelectual. Muchos consideran que la creación intelectual es la única profesión que asemeja a la capacidad de creación que tuvo Dios, pues no todos tenemos la posibilidad de crear, ya sea obras musicales, obras literarias, artísticas, técnicas o científicas incluso. Entonces, un abogado difícilmente pueda tener una capacidad creativa como la tienen los creadores intelectuales de estos rubros que hemos mencionado. Sin embargo, no solo se trata de crear, se trata también de que esta creación pueda estar protegida. Y es recién a raíz de la invención de la imprenta por parte de Gutenberg en el año 1440 que se toma real interés en la protección de los derechos de autor. Toda vez que hasta antes de ello no existía el concepto de propiedad intelectual propiamente dicho. Cualquiera podía hacer copias de libros e incluso venderlas sin tener que cumplir con el respeto al creador o al titular. Es así que con la imprenta sí nació o sí se generó la posibilidad de la fabricación en serie de libros. Las reimpresiones, si bien eran de mala calidad, eran bastante cotidianas. Esto pues generó una molestia natural y razonable en los autores de estas obras literarias, quienes no solo no brindaban la autorización para realización de estas copias, sino tampoco percibían una regalía por este uso que se estaba dando de manera cotidiana por terceros. Es así que primero nació el privilegio de impresión, que permitía al editor original imprimir la obra de manera exclusiva durante 2 años. Esta fue una de las primeras normas de propiedad intelectual que buscarían la protección del creador y, como no, el goce de la explotación de su creación, el goce de los beneficios que le genera su explotación, la explotación de su creación. Los derechos de autor no se reconocieron, sin embargo, legalmente hasta 1710, cuando se promulgó el Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra. Ya para 1791, Francia definió por ley el papel del autor y estableció que su obra quedara vinculada a su persona para siempre, lo que ahora nosotros conocemos, y se los explicaré en breve, como los derechos morales. Ya en un campo más global, en 1886 se adopta el Convenio de Berna, un tratado multinacional que va a tratar de la protección de las obras y de los derechos de los autores. Este convenio va a ofrecer a los creadores, como son los autores, los músicos, los poetas, los pintores y en general cualquier involucrado con el campo de la creatividad, va a ofrecerle los medios para controlar quién usa sus obras, cómo usa sus obras y en qué condiciones usará sus obras. Se va a fundamentar entonces este convenio en 3 principios básicos y va a contener una serie de disposiciones que van a determinar la protección mínima que ha de conferirse para todos los creadores intelectuales cuyos países hayan suscrito o ratificado el referido convenio. En Estados Unidos, por su parte, el copyright va a proteger los derechos del editor con el fin de fomentar la educación.
En China ya en 1910 y desde tiempos inmemoriales incluso, la copia presencial del aprendizaje va a generar que el gigante asiático pues busque la protección de la propiedad intelectual. Pese a estas diferencias entre uno y otro país, en 1952 se aprueba la Convención Universal sobre Derechos de Autor. Sin embargo, debe adaptarse constantemente a los distintos medios cada vez más innovadores de explotación de las creaciones intelectuales, como por ejemplo el Internet, ¿no? Ya en la era digital se convierte el derecho de autor y el copyright en una herramienta más que importante para los creadores intelectuales. Quien, por ejemplo, suba a la red una obra sin permiso del autor, se va a enfrentar a multas millonarias y hasta penas privativas de libertad. La Unión Europea pretende obligar a las plataformas como Facebook y YouTube a impedir las descargas ilegales e incluso hacerlas punibles para sus usuarios, pues el objetivo es permitir que los escritores, músicos, diseñadores gráficos, directores, fotógrafos puedan vivir de su trabajo y proteger su obra. A nivel local, ya adentrándonos en la normatividad que protege los derechos de autor en nuestro país, tenemos que la Constitución Política, que es la ley de leyes, la Carta Magna, en su artículo 2, numeral 8, establece que toda persona tiene el derecho a la creación intelectual y al goce de su producto, al resultado de su explotación. Entonces, surge, luego de todo esto, el decreto legislativo 822 en 1991, que va a contener los principios y las normas que van a regular el respeto hacia el derecho universal de la persona hacia su propia creación intelectual. Una obra, como todos deben entender, es la expresión humana de la creatividad. La protección del derecho a autor va a abarcar únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Lo que se protege es la forma de expresar la idea, no la idea en sí. Y, como punto importante, es que esta creación no requiere de un registro previo para su protección, pues el registro es meramente declarativo y no constitutivo de derecho. Entonces, el objeto de protección de los derechos de autor serán las obras originales, tanto en el campo literario, en el campo artístico, técnico y científico. El decreto legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, va a imponer entonces las obligaciones y los derechos a que se encuentran sujetas todas las personas vinculadas a la industria del entretenimiento, como se conoce en Estados Unidos. Y esta norma viene precedida de la decisión andina 351 del Acuerdo de Cartagena, que va también, al igual que en el caso del Convenio de Berna, como se comentó, a imponer parámetros mínimos de protección. Por ejemplo, en el Acuerdo de Cartagena se establece que la protección del derecho a autor en la esfera patrimonial no podrá ser inferior a 50 años, de tal manera que todos los países del Acuerdo de Cartagena, en sus normatividades especiales, no podrán otorgar una protección menor a sus creadores intelectuales que 50 años. En nuestro país, la protección es como mínimo de 70 años, luego de fallecido el autor, luego de la cual las creaciones ya pasan a una esfera pública, ¿no? Eh, en la norma especial, mis estimados amigos, vamos a encontrar que los creadores intelectuales tienen dos tipos de derechos. Unos derechos de orden moral y otros derechos de orden patrimonial.
Los primeros, que tienen que ver con la personalidad del autor, van a tener por características que son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, inembargables y perpetuos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para el caso de esta última característica, así hayan pasado 100, 150 o 200 años, siempre debemos reconocer al autor como creador de su obra. Por ejemplo, muchos habrán escuchado a Felipe Pingló Alba, el autor de la obra musical renombrada El Plebeyo. Él falleció en 1917, hace ya más de 100 años. Sin embargo, el tiempo no va a ser óbice u obstáculo para que siempre se le reconozca como autor y compositor del Plebeyo. Nunca va a perder la condición de creador intelectual de dicha obra musical. A diferencia de los derechos económicos, que una vez pasados 70 años, como que ya los pasaron, el uso de esta obra se podrá dar por parte del usuario sin tener que pedir un permiso previo. Hay una diferencia entonces entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los morales como característica hemos señalado que son perpetuos, ¿no? Entonces, los derechos patrimoniales, que sí tienen una temporalidad, pues tienen que ver con el tema económico en cuanto al beneficio o rédito que le va a generar la creación intelectual al creador, tendrán una vigencia de hasta 70 años luego de fallecimiento de su creador, tras lo cual pasarán a dominio público. Como les decía, ya pues podría ser usado sin tener que pedir un permiso. Y estos derechos, a diferencia de los derechos morales, sí van a poder ser transferidos, es decir, pueden cederse a otra persona, para que sea esta persona la que goce económicamente de la explotación comercial de la obra. Esta transferencia podrá ser por un contrato entre personas o tanto naturales como de una natural a una jurídica, incluso como pasa en el caso de las editoras, o incluso puede ser transferida por derechos sucesorios, por herencia, ¿no? Es decir, el autor al fallecer pues va a dejar estos bienes en beneficio de sus herederos. Los principales derechos morales que tenemos que conocer son el de paternidad, que ya lo hemos comentado líneas arriba, por el que se va a vincular al autor con su obra, como su padre, si se quiere, como su creador, y también el derecho de integridad, por el cual la obra que ha sido creada de una manera tiene que ponerse a disposición del público de tal manera. Es decir, no puede ejercerse alteraciones a la obra. Tiene que presentarse al público como fue creada. ¿Se imaginan, por ejemplo, en su momento, al que adquiriera un cuadro de Dalí y quisiera hacerle modificaciones porque no le parece pues el color que le otorgó el autor, el creador en su momento, no puede hacerle porque está haciendo una afectación al derecho de integridad. Tiene que conservarse como el autor la ha creado. Y hay un derecho que tiene que ver con esto, por el cual el autor puede acceder a la obra para verificar que ésta esté como él la ha creado. Porque cuando uno adquiere la obra, adquiere el soporte, pero no en sí la obra. Entonces, la obra tiene que mantenerse incólume como la ha creado su creador. De lo contrario, pues, nos encontraremos frente a una infracción al derecho de autor e incluso un presunto delito contra la propiedad intelectual. No es un tema menor en realidad, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con someter a cualquier deformación o alteración o incluso usos inconsultos de una obra, pues estaríamos siendo pasibles de una acción legal. Entonces hemos dicho que los derechos morales más importantes resultan ser el de paternidad y el de integridad. Y en el caso de los derechos patrimoniales, que son varios, que son, como les comentaba, los que tienen que ver con el aspecto económico, tenemos el derecho de reproducción, por el cual el autor tiene el derecho de autorizar o impedir se fije su obra en un soporte para su posterior comunicación pública. Dentro de este derecho se va a incluir el almacenamiento electrónico.
Es decir, hablamos de una norma que data de tiempos ya años atrás, ya contemplaba al tema digital, al entorno digital, como una posibilidad de uso en la modalidad del derecho a reproducción. Entonces, estas descargas, por ejemplo, que se hacen en iTunes, Spotify o Deezer, en estas plataformas multinacionales, hacen usos o hacen un uso de la obra en la modalidad de reproducción. Y en consecuencia, si yo quiero hacer esta modalidad, quiero utilizar la obra de un creador para explotarla en alguna plataforma en el entorno digital en general, estoy haciendo un uso del derecho de reproducción, que tiene que estar autorizado por el creador. De lo contrario, hablamos de una infracción contra sus derechos. Y viene de la mano el derecho de comunicación pública, por el cual por el cual dos o más personas, reunidas o no en el mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Este derecho nuevamente también lo encontramos en el entorno digital. Todas estas plataformas multinacionales que ponen a disposición del público en general contenidos protegidos tienen que tener una autorización, pues de lo contrario hablamos de infracción a derechos. Y este tipo de explotaciones actualmente viene generando importantes réditos económicos en sus creadores. Y esto desde incluso antes de la pandemia, que lamentablemente azotó a, pues a toda la humanidad, ya se venía generando, ya importaba significativos recursos económicos en beneficio de los creadores intelectuales. Pero más aún con la pandemia, cuando tuvimos que estar eh, todos prácticamente en una situación de inamovilidad en nuestros domicilios, ¿qué mejor recurso teníamos que acceder a las plataformas multinacionales a que nos acompañen en nuestros días de encierro? Y esto obviamente gratis no era. Esto generaba suscripciones, membresías, eh, pagos mensuales si se quiere, pagos por descarga. Entonces, el enfoque que la creación intelectual tuvo a raíz, incrementada en todo caso, con la situación de la pandemia, ha generado que todos vuelquen sus ojos ahí. Ahora ya no es necesario tal vez eh, tener que invertir en que tu obra musical, para el caso de la música, suene en la radio. Basta que puedas tener acogida en un TikTok y eso te va a poner en la palestra del público y te va a generar millones de vistas y te va a generar, como no, miles de dólares de ingresos. Entonces, el entorno digital ha cambiado, ha revolucionado la forma en que los creadores intelectuales trabajaban su negocio creativo. Ahora es mucho más fácil ponerse a disposición o poner a disposición del público su creación intelectual, pero también resulta mucho más complicado el proteger sus derechos, porque en el entorno digital no tenemos fronteras. Tanto pueden estar haciendo usufructo de nuestros contenidos protegidos en Perú, como simultáneamente lo pueden estar haciendo en Inglaterra, como simultáneamente lo pueden estar haciendo en Sudáfrica. ¿Y cómo accedo para justamente proteger mis derechos? He ahí la complicación y el reto que surge para los legisladores. Ya hablábamos que la Unión Europea busca eh, aplicar sanciones a Facebook, a YouTube, y efectivamente eso se está dando, porque la norma es una de cumplimiento obligatorio. Nadie puede hacer uso de algo que no tiene autorizado. Si bien se pensará que la creación intelectual es algo pues inmaterial que no lo puedo tocar, pero tiene tanta valía como una propiedad tangible, como lo es un carro, como lo es una casa. Entonces, efectivamente podemos pensar que el entorno digital abre muchas posibilidades eh, de crecimiento para los creadores y motiva a las nuevas generaciones a ver en el entorno digital una posibilidad de realización,
con contenidos obviamente protegidos, pero sobre todo adecuados al público al que queremos llegar, ¿no? Bueno, un poco para ir tratando de cerrar esta primera charla, como les decía, el mundo de la propiedad intelectual es muy amplio y no se va a poder abarcar todo en una sola sesión. Comentarles que con este crecimiento incesante de la tecnología y las nuevas formas de difusión de los contenidos, tenemos pues como no la posibilidad de incrementar nuestros ingresos como creadores intelectuales, ¿no? Hay una forma de licenciamiento en cuanto al derecho patrimonial de las obras que también genera muchos ingresos, que es el conocido como el derecho de sincronización, que consiste en la inclusión de la obra musical en una producción audiovisual. Por ejemplo, recientemente, hace no mucho, una entidad bancaria utilizó una canción muy emblemática como fondo de su publicidad para acompañar justamente un mensaje publicitario y pagó o pidió el permiso previo y pagó, como no, una importante suma de dinero a su creador, ¿no? Entonces, este tipo de usos son los que los creadores siempre esperan tener en algún momento de su trayectoria, porque ellos lo ven como que se apareció la Virgen, ¿no? Persiguen muchas regalías por estos usos, que no son pues muy consecuentes, muy permanentes, ¿no? Son muy esporádicos más bien. El derecho de autor tiene mucho que ver con el contenido creativo, ¿no? Si el contenido creativo es bueno, es aceptado por el público, pues el autor va a correr la suerte de esa creación. La doctora Delia Lipsi acuñó esta frase, ¿no? Una jurisconsulta argentina, especialista en propiedad intelectual, decía, el autor corre la suerte de su obra. En tanto más difusión o acceso tengas a un contenido creativo, el autor va a estar mejor remunerado. Si tú tienes una creación intelectual y la tienes en 4 llaves o encarpetada en tu escritorio, lamentablemente no vas a poder vivir de la creatividad, porque no vas a generar regalías que te permitan tener ingresos económicos. En consecuencia, lo que tiene que buscar el creador intelectual es que estas obras suyas estén a mayor disposición del público. En el caso, por ejemplo, de las obras musicales, que la puedan interpretar la mayor cantidad de grupos, porque eso genera mucha comunicación pública, eso genera muchas descargas en las plataformas multinacionales, en el Internet, ofrecerlas como no a las agencias de publicidad para que las puedan sincronizar. Todo ello va a redundar en beneficio de los autores, y lo mismo para las obras literarias, para las obras artísticas, para las obras científicas. Ya nos quedan pocos minutos y quisiera un poco cerrar este primer programa comentándoles que la monetización de los contenidos en YouTube han generado una revolución en esta industria musical, ¿no? O creativa en general. Para poder nosotros tener acceso a esas posibilidades, tenemos que tener ciertos requisitos que cumplir. El YouTube paga a los productores de fonogramas, las sociedades de autores tienen convenios con las multinacionales y por eso pagan derechos de autor. Entonces, hay que estar muy a la vanguardia, ¿no? Y la protección de la creación intelectual justamente nos va a permitir eso, de que sí se pueda vivir con la creación intelectual. De tal manera que mi hermano ya no estará preocupado porque mi sobrino quiso ser pintor, como que lo es ahora mismo. Tiene una beca en Colombia en diseño gráfico. El hijo que le decía al padre que quería ser escritor, ya el padre no va a estar preocupado porque sí se puede vivir de la creatividad. Mucho menos el padre que escuchó a la novia decirle que su futuro esposo era músico, tendrá que estar tranquilo porque sí se puede vivir de la creatividad.
básicamente fundamentada en dos factores: conociendo los derechos de protección de sus creaciones y nosotros como usuarios respetándoles esos derechos. Bueno, quiero agradecerles esta oportunidad nuevamente a Rafael, al programa Radio TV Digital Tarapoto y a todos los que han estado en sintonía. Agradecerles una vez más por la atención brindada. Hasta una nueva oportunidad, seguramente el siguiente martes con otro tema que se encuentre en boga y que permita pues, conocer más a fondo los derechos de autor. Muchas gracias. Buenas tardes.